de la segunda imagen informativa. Le agradezco mucho a Ángel Junquera, al abogado Ángel Junquera, asesor jurídico de Jaime Bonilla, que nos tome la llamada. Y mire, yo quiero ser muy claro en esto. A mí me parece que el asunto de la ley Bonilla, tuvo y tendrá que ser siempre un asunto jurídico, no un asunto político. Yo leí una gran cantidad de columnas en las cuales de alguna forma, se hacía el vínculo entre la decisión de la Suprema Corte de Justicia y el presidente de la República, en el sentido de que si declaraban inconstitucional la ley, entonces sí era una corte independiente, y si no, entonces era una corte que estaba cooptada por el presidente de la República. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque a mí me parece que esto es un asunto jurídico, independientemente del resultado sea o no. A mí me parece que las cosas son muy diferentes porque esto es jurídico. O sea, y a mí me parece que hay que ir sobre varias cosas, ¿no? Sobre analizar primero, ¿no?, la convocatoria de elecciones, el registro que le dieron al candidato ganador, si era procedente la vía de la acción de inconstitucionalidad. Si es que finalmente, a mí me parece súper duro lo que dijo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, que el Congreso del Estado de Baja California fraguó un fraude a la Constitución. Y varios asuntos que son más bien, de hecho, por ejemplo, que esta es una reforma a futuro, o sea, ultraactiva, como se denomina jurídicamente. Entonces, a mí sí me preocupa que se hayan tomado tantas consideraciones políticas de algo que me parece tendría que haber sido total y absolutamente jurídico. Le agradezco mucho a Ángel Junquera. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Con el gusto de saludarte, querido amigo. Igualmente, Ángel, pues reitero lo que acabo de decir. A mí me parece que esto tendría que ser un asunto eminentemente jurídico y a mí me parece que se volvió muy político. Eso es lo primero que diría. Pero lo segundo, me gustaría ir desde el principio. O sea, cuando le dan el registro como candidato a Jaime Bonilla, actual gobernador de Baja California, ¿se lo dan por 2 o por 5 años? Se lo dan por 5 años. Y coincido contigo, esto debería de ser solamente una discusión jurídica. Y si vemos las manifestaciones que hizo el presidente de la Corte, que están fuera de lugar, y a mí me preocupa que Arturo Saldívar no respete la investidura que tiene, porque cuando llama a los ministros para que sea visto el asunto el día de hoy, la llama no por el orden de la inconstitucionalidad que debió haber referido al expediente, sino que se manifiesta como la ley Bonilla. Primer error. Y 2 errores en la audiencia videofilmada porque tuvo muchas interrupciones en el camino, entraron tarde, en fin, pero también se brinca el orden que tienen los ministros en la Corte y también hace un pronunciamiento hablando de un fraude a la ley. Esto me parece verdaderamente grave. Y es cierto, no es una resolución del Congreso del Estado a futuro simplemente, sino que tiene una facultad que está usando el Congreso del Estado, que así está en nuestra ley y la usa. Pero lo más grave es, ya veremos cómo resuelve la Corte al final, tendrá que tenerse la glosa para que podamos determinar, van a generar una reviviscencia. Una reviviscencia es algo que podría ser gravísimo y que atenta al sentido democrático de nuestro país, evidentemente en Baja California. Quiere decir que se estaría retrotrayendo al momento en que se formula y se retoma el artículo 8º transitorio. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jaime Bonilla se registra para un periodo de 5 años y toma posesión para un periodo de 5 años, se retrotrae, debe de ser, como lo manifiestan ellos, para 2, por ende, salvo que veamos ya el proyecto final y ya después veamos cómo queda el documento final, pues entonces no habría un gobernador electo. Esa reminiscencia puede ser terrible, pero más allá de esto, y por qué
coincido en que es una decisión política, va en dos sentidos. Uno, porque se van en contra de lo que manifiesta un Congreso en esa facultad legislativa que tiene, y Saldívar en un acto que es fuera de cualquier contexto jurídico, se manifiesta de manera política. Y no solo eso, veamos ahora cómo se resuelve la situación en el estado de Baja California frente a lo que hacía bote pronto, sin conocer cómo queda la sentencia que va a determinar esto. Se resuelve la gobernatura de Jaime Bonilla, si es o no es gobernador, o si tendrá que irse a una nueva elección, y por cuánto tiempo será esta. O sea, esa es una de las repercusiones. Esa es una de las repercusiones. Y no quiero adelantar vísperas, pero me hago un ejercicio que puede ser macabro. ¿Qué pasa en la revocación de mandato del presidente de la República dentro de un año, en la que se determine que efectivamente se va a permitir, porque así lo determina el pueblo sabio, que quede el presidente de la República de nueva cuenta? Mi pregunta es, ¿se podrá modificar para 6 años? Porque aquí ya se redujo a 2. Eso estará ya solapado por la Corte para que se amplíe a otros 6. No quiero pensar otros 9. Hijo, lo que estás comentando es gravísimo, Ángel. Es gravísimo. Y desgraciadamente está así en nuestra legislación. Vamos a querer una reviviscencia, eso sí o sí. Y ahí vamos a ver cómo transitamos para que la democracia no venga a dolerse de otra situación gravísima. ¿Quién tiene que tomar esa decisión en este momento? Vamos a ver, en este momento vamos a ver cómo sale la sentencia de la Corte, y ya una vez que sea pública la misma, tendremos que revisarla para ver qué es lo que acontece y qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, otra de las cosas, ¿era procedente la acción de inconstitucionalidad? Yo tengo mis dudas ahí. Mira, yo pienso que efectivamente era procedente la acción de inconstitucionalidad, más, sin embargo, debió haber sido desechada de plano. Yo siempre he dicho que todos podemos manifestar un derecho. Tenemos esa facultad porque así la expresa nuestra Constitución. Más, sin embargo, la autoridad judicial debe aceptarla o no. La respuesta sería, debió haber sido desechada. Muy interesante. Ahora, otra de las cosas también importantes que me deja con mucha duda. Cuando se está haciendo esto, algo que va a futuro, o sea, que finalmente se denomina como ultraactiva, una reforma ultraactiva, también de alguna forma, o sea, se puede echar atrás. Pues mira, tenemos aquí, los abogados debemos de resolver sobre lo que está presentado en un recurso, en un amparo, en una apelación, en cualquier procedimiento. Tenemos varias instancias, y lo que debemos de resolver nosotros sobre lo que ya obra en el expediente. Y a mí me puede muchísimo que nuestra corte es una corte de casación, no, de verdad, es una corte constitucional. Oye, querido Ángel, te interrumpo un segundo. ¿Me das chance de que nos vayamos a un pequeño corte y regresamos contigo? Sí, claro. Ahí te dejo un segundo la línea. Ya volvemos. Estamos platicando con el abogado Ángel Junquera, que es asesor jurídico de Jaime Bonilla, y estamos hablando también del carácter ultraactivo de esta reforma del Congreso del Estado de Baja California, que efectivamente, y ya hace un apunte que me quedé pensando y ahorita también me llama la atención, que nunca fue denominada dentro de la Corte la ley que modifica la Constitución del Estado de Baja California, bueno, las modificaciones a la Constitución del Estado de Baja California, sino fue tratada como la ley Bonilla, ¿no? Y ya de ahí, pues bueno, viene una carga política interesante o importante. Mi querido Ángel, estabas explicándonos del carácter ultraactivo de esta reforma. Sí, y bueno, qué bueno que apuntas sobre esa expresión directa que hace el ministro presidente. Y también, permíteme
hacer una mención de lo que va a ser la reviviscencia que mencionaba yo antes de que nos fuéramos a corte de esta situación y cómo va a quedar frente al electorado y la resolución que se toma cuando él se registra, hablo del gobernador Bonilla, se registra por 5 años y cuando toma posesión la toma por 5 años. Hoy veremos cómo resuelve en su sentencia la Corte, pero lo retrotrae a 2 años y entonces podríamos presumir que deberá de venir un tratamiento especial de cómo aplicar esa toma de protesta y esa toma de posesión, puesto que no se cumplió por un periodo de 2 años. Y tendríamos que no hay un gobernador en funciones en el momento que baje al juzgado de origen y que sea notificado el Congreso Estatal y el mismo gobernador Bonilla. Hay que ver y hay que estar muy al pendiente para ver qué es lo que sucede con esto. Estamos ante un atentado a la democracia muy relevante, porque ya no se tiene certeza jurídica de las facultades que tienen los congresos en todo el país, los 32 congresos. A ver, me atrevería a decirlo también al federal. En el caso de la revocación de mandato, ¿qué es lo que podría pasar exactamente? O sea, ¿se podría extender el periodo? ¿Se tendría que recortar el periodo? A ver, la extensión, lo que están diciendo hoy los ministros es que no están dando certeza a lo que suscribió el gobernador al protestar su cargo. ¿Qué quiero decir con esto? Y siempre lo defendí desde el primer momento, y fue parte de mi exposición frente a ellos. Si no se respeta este acto jurídico, porque es un acto jurídico, y se retrotrae para que sea 2 años, ¿qué va a pasar cuando la revocación del mandato no se dé como revocación, sino que autorice a la permanencia del presidente por un periodo que no está definido hoy, que debería ser de 3 años? Pero ¿por qué no? Si está dentro del marco constitucional, que es por 6. Bien podría implicarse que fuera por 6. Va a ser muy interesante cómo resuelve esta sentencia la Corte. Tiene muchas implicaciones, no solo jurídicas, como lo apuntabas muy bien tú, las tendrá también políticas, y esperemos se den cuenta del riesgo tan grande que nos ponen a los ciudadanos. Pues Ángel Junquera, te agradezco mucho que nos hayas explicado este tema, un tema muy complejo también, que reitero, ¿no? Y lo debemos de dejar en el plano jurídico, porque es jurídico, y creo que se salió totalmente de eso y se volvió un tema totalmente político, lo cual lamento. Pero vamos a estar muy pendientes y ojalá que ya cuando hayas estudiado bien el proyecto, bueno, ya la sentencia del ministro Franco, nos la puedas explicar, mi querido Ángel, para que nos digas qué es lo que sigue, por favor. Con todo gusto. Te mando un fuerte abrazo a ti y a tu auditorio. Igualmente, Ángel Junquera, asesor jurídico de Jaime Bonilla, la ley Bonilla, que bueno, realmente era la acción de inconstitucionalidad para declarar inconstitucional, valga la redundancia, las modificaciones a la Constitución del Estado, pues que ya ha sido echado para abajo por la Suprema Corte de Justicia, que ha declarado que es inconstitucional esta modificación.